Ok, tengan todos y todas muy buenas tardes. Me gustaría preguntarles si pueden escucharme. ¿Alguien podría, por favor, confirmar que me están oyendo? Buenas tardes, sí, licenciado, se le escucha. Gracias, Eduardo. Gracias. Ok, perfecto. Entonces vamos a iniciar la actividad de hoy. Déjenme mostrarles en pantalla, tan pronto como la encuentre, la plataforma virtual. Vamos a ver, aquí está. Bien, aquí tengo yo proyectado en pantalla los contenidos de la plataforma virtual. Ya estamos en la semana 18. Prácticamente solo vamos a tener esta y la otra semana para estas explicaciones, porque la semana 20 es la semana del parcial. Estoy en clase, Glenda, le llamo después. Entonces, les decía que ya estamos en la semana prácticamente la penúltima de actividad académica. Y en esta semana nos corresponde el proceso monitorio por deudas de dinero. Déjenme hacer más grande por si no lo pueden ver bien. El proceso monitorio por deudas de dinero. Ahora, en la semana anterior, yo había colocado unos videos como parte de los contenidos de la semana. No estoy muy seguro si ustedes ya tuvieron ocasión de verlos, pero les quiero advertir, les quiero pedir que los vean, que los vean. Es más, en el examen que vamos a tener este domingo, que es el examen escrito que equivale al 40% del cómputo 2, así como en el parcial, sí les voy a preguntar sobre estos videos porque me interesa que los vean. Así que, por favorcito, tomen en cuenta estos videos que aparecen en la semana 17, ¿verdad? Y en esta semana tenemos aquí algunas indicaciones muy puntuales que ustedes tienen que atender. Dice, continuaremos el ya iniciado estudio del proceso monitorio, enfocándonos en el monitorio por deuda de dinero, regulado en tan solo 8 artículos, los artículos 489 al 496. Lo primero que debes hacer es leer varias veces estos artículos. Hay que leerlos varias veces. Luego, las explicaciones o comentarios que aparecen en el Código Procesal Civil y Mercantil comentado. Va desde la página 527 a la página 536. No es mucho, no les quitaría mucho tiempo. Debes leerlas también. Y aquí es donde me quiero enfocar hoy. En seguimiento a la sugerencia tantas veces dada de que no basta leer la ley y la doctrina, sino que también la jurisprudencia. En la presentación de la semana se te comparten varias resoluciones de Cámara, una de Sala y una de Corte en Pleno, que tienen que ver con el proceso monitorio, para que profundices tu estudio de este proceso en particular. Así que se les pide tener a la vista el documento titulado Resoluciones sobre proceso monitorio, que es un archivo PDF colocado en los recursos complementarios. Así que les recuerdo, por favor, aquí tengo que
cambiar el tamaño de esto. Vamos a regresar a ese documento porque quiero que lo vean. Vamos a esperar un ratito. Ahí está. Miren, aquí en los recursos complementarios, aquí aparecen las páginas del Código Procesal Civil y Mercantil comentado que se refieren al proceso monitorio. Ustedes, si no lo tienen ya, lo pueden descargar. Y este es el documento clave. Este que se titula Resoluciones sobre proceso monitorio. Y que es un archivo PDF. Miren. Entonces, vamos a hablar hoy sobre este documento. Sobre este documento. Así que les pido que si lo pueden descargar ahorita, pues lo hagan. Lo pueden descargar. Aquí dice download. O sea, descargar resoluciones. Les hacen clic aquí y ya se los descarga a su computadora, a su tableta o a su teléfono. Aquí lo pueden descargar. Porque, repito, hoy quiero que veamos este documento. Si usted lo ve en un vector que tenga marcadores o bookmarks, aquí le van a aparecer. Estas son las resoluciones que están incluidas en este documento. Pero en esta semana solamente he incluido las primeras 6. Quiero ver todos, sí, las primeras 6. Porque las otras las vamos a ver la otra semana. Entonces, quiero que vayamos, ¿por qué no? Leyendo, no todo, pero sí algunas partes que yo les voy a indicar. El primer caso se trata de un conflicto de competencia. Esta resolución es de la Corte Suprema de Justicia en pleno. Es decir, de vez en cuando, cada cierto tiempo, todos los magistrados que integran la Corte Suprema se reúnen para resolver cuestiones de su competencia exclusiva, una de las cuales son los conflictos de competencia que se dan entre distintos tribunales. En este caso, hay un conflicto de competencia negativa, es decir, los jueces dicen yo no tengo competencia, niegan su competencia, por eso se le llama negativa, entre un juez de San Vicente y un juez de Cojutepec, departamento de Cuscatlán, en relación con un proceso monitorio. Dice que cierto colega presentó una solicitud de proceso monitorio y lo hizo en San Vicente, manifestando que el demandante, está raro esto, el demandante. No, aquí sería el deudor, o sea, el requerido. El requerido se le llama en el código. O sea, el deudor le debe al acreedor $2,500 y ha incurrido en mora. Por lo que pidió que se requiera al demandado. Bueno, demandado me parece que es un término que no deberíamos utilizar tratándose de un proceso monitorio, aunque hay un artículo que le llama demandado, o sea, eso lo tengo que reconocer, pero no me parece propio usar demandado en un proceso monitorio, porque no se presenta una demanda en este proceso, se presenta una solicitud, de tal suerte que es mejor llamarle requerido. Todavía, si usted quiere, solicitado o deudor o
presunto o supuesto deudor, porque no es un deudor cierto, digamos, presunto deudor, pero demandado no lo veo yo muy propio. Entonces él pidió en la solicitud que se le diera un plazo de 20 días para que pague los $2,500 adeudados más 750 en concepto de intereses. Y en caso de que se oponga, se proceda según lo dispone el 496. El juez de lo civil de San Vicente expresó que según el 490, la competencia exclusiva para conocer es a cargo del juez de menor cuantía del domicilio del demandado. Veamos si es cierto que eso dice el 490. Aquí está. Voy a ponerlo más grande, tamaño. Aquí está. Efectivamente, el artículo 490 dice que para conocer de esta solicitud tendrá competencia exclusiva el juez de primera instancia de menor cuantía del domicilio del demandado. Ok, ¿estamos de acuerdo con el juez de San Vicente? Dice aquí que considerando que de acuerdo al documento base, la pretensión, el demandado es del domicilio de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, dicha jurisdicción surte fuero y por ende el tribunal a su cargo no tiene, por eso es competencia negativa, porque él dice yo no tengo competencia territorial, se declaró incompetente en razón del territorio y remitió los autos a la sede judicial que consideró que era el competente, o sea, a Cojutepeque. Viene la jueza de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, y dice en el auto que de la lectura de la demanda, imagínense, demanda, el código no le llama demanda, le llama solicitud, pero bueno, se colige que de acuerdo a la parte actora, su contraparte, o sea, el deudor, el requerido, es del domicilio de Cojutepeque. Continuó acotando que respeta el criterio aplicado por el juez remitente, ya que el mismo actor pone en duda lo referente al domicilio, pues en la demanda plasmó que su contraparte era del domicilio de Cojutepeque y que ahora es de Verapaz, departamento de San Vicente. Debido a ello, se ha producido una confusión para calificar la competencia territorial. Argumento por el que se declaró incompetente y procedió a darle cumplimiento a lo prescrito en el artículo 47. Me imagino que es el que ordena que se remita a la corte. Los autos se encuentran en esta corte para dirimir el conflicto de competencia. Bien. Espero que hayan estado escuchando porque hacerles preguntas. Voy. Vamos a ver. Fátima Majano. Primero dígame si está por ahí. Fátima Majano. Sí, Muy bien. ¿Estuvo escuchando y leyendo si es posible en pantalla hasta ahora? Fátima. sí, pero tengo problemas de conexión y lo escucho entrecortado. Oh, ok. Bueno, vamos a intentar. Recuerde que esto volado vino para quedarse. Así que necesitamos hacer intentos. Pregunto,
¿Cuál es, Fátima, en sus propias palabras, el conflicto que se ha suscitado entre estos dos jueces? En sus propias palabras. Creería que la competencia. Sí, pero ¿en qué consiste? Así como contadito, contadito. Es que yo escuchaba que usted leía el artículo 490 y el artículo, permítame. Pero básicamente lo que yo le pregunto es como cuáles son los hechos hasta este momento. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Que este expediente llegó a la corte en pleno? Si por alguien, el conflicto de competencia por el domicilio de la contraparte. ah, Esto fue, yo oí que fue en Cuscatlán. ajá. Si alguien quiere participar, lo puede hacer de los demás, aunque no sea quien yo estoy preguntándole. Sí, efectivamente, en la solicitud, ojo, no le llamemos demanda, ni tampoco le llamemos demandado al requerido, al deudor, aunque el código en un artículo le llama demandado, pero no me parece propio. No le llama demanda, le llama solicitud monitoria, pero no demanda. Entonces no es demandado. Podrá ser solicitado o requerido, pero no demandado. Pero bien, en la solicitud se dijo, fíjense bien, que el requerido, o sea, el deudor, era del domicilio de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, pero que ahora es del domicilio de Verapaz, departamento de San Vicente. Ahora, yo les pregunto, sí, Cojutepeque, Cuscatlán, Verapaz, San Vicente. Vamos a ver, Brian Lazo. Yo le pregunto a usted, Brian, confirme que está escuchándome. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Entrecortado, pero sí creo que sí le escucho un poco. Vaya, yo a ustedes les escucho perfectamente. Nosotros somos el problema, Lick. Bueno, Brian, ¿cree usted que una persona pueda cambiarse de domicilio? ¿En qué momento? En cualquier momento. Sí, sí puede, Lick. Exacto, exacto. Entonces, si en la solicitud se dijo que el solicitado o deudor era de un domicilio, pero ahora lo es de otro, ¿será, Brian, que en la solicitud se necesita prueba de eso o basta con lo que dice el solicitante? Yo creo de que se tiene que hacer prueba de ello, Lick, por la cuestión de la competencia. Pero ¿cómo lo va a probar? No sé, mediante la citación que se le realiza La, a la, la la, persona. la citación ya es como el producto o el resultado de una solicitud que cumple con todos los requisitos y que ha sido admitida. Entonces, por vía de aclaración, en realidad no se requiere ni siquiera en una demanda, pues menos en una solicitud, prueba del domicilio de una persona. Si se requiriera, tendríamos bastantes dificultades para acreditarlo, si se requiriera, pero afortunadamente no se requiere. Entonces, ya concluimos que una persona sí puede cambiar de domicilio en el momento que quiera. O sea, uno no está atado o amarrado a un domicilio en particular. Uno lo puede cambiar y eso se da en muchos casos.
Entonces, tanto en una demanda como en una solicitud, tiene que ser suficiente lo que dice el actor o demandante o solicitante en su caso. Tiene que bastar. Y ello porque, fíjense bien, si por ejemplo usted es el deudor, ya sea como solicitado, requerido o demandado en una demanda, si usted es el demandado o requerido y a usted le hacen saber de la existencia de un trámite ante un juez que no es su juez natural, entonces usted perfectamente puede plantear como excepción la falta de competencia territorial. No sé si me explico. Es decir, no es algo definitivo el que un juez incompetente admita a trámite una solicitud porque todavía tiene ese derecho el solicitado de decirle al juez, mire, señor juez, con todo respeto, usted no es mi juez competente, porque mi juez competente es otro. Entonces, por eso es que no es necesario probarlo, sino que basta con lo que el actor o solicitante diga, ya que en su momento, en su oportunidad, el solicitado puede controvertirlo y decir, no, yo no tengo domicilio en ese lugar, mi domicilio está en otro lugar. Y hasta entonces se puede abrir un espacio probatorio, pero antes no. Dicho en palabras más sencillas, debemos confiar en lo que dice el solicitante, ya sea demandante, actor o simple solicitante. Debemos confiar. Recuerden que uno de los principios rectores del proceso es precisamente el de probidad, buena fe, veracidad, lealtad procesal. No podemos nosotros presumir que está mintiendo, que está engañando al tribunal, que está diciendo un domicilio que no es el correcto. No podemos dudar cuando el solicitante en este ejemplo dice que era del domicilio de Cojutepeque, pero ahora es del domicilio de Verapaz. Siendo así, en mi opinión, esa confusión que se menciona en esta sentencia es más aparente o imaginaria que verdadera o real, ya que el actor fue lo suficientemente claro al decir que era de un domicilio, pero ahora es de otro domicilio. ¿De quién sería el juez competente? A ver, ¿quién se anima a dar esa respuesta? ¿Quién adivina qué fue lo que resolvió la corte en pleno? Lic, Hola, le escucho. buenas tardes. Buenas Pues tardes. yo creería que el juez competente sería el que está en la dirección actual, o sea, el de San Vicente. Muy bien. Veamos a ver si la corte en pleno nos da la razón. Dice... En cuanto a la dirección, tendría que actuarse o apegarse realmente a la buena fe. Sí, Porque exacto. Sí, porque no podemos estar dudando de todo lo que diga, pues. O sea, hay que tener también un nivel de confianza en lo que el solicitante está diciendo. Vaya, veamos lo que dice la corte. Los autos se encuentran en esta corte para dirimir, entendamos, para solucionar, para resolver, para decidir el conflicto de competencia suscitado entre el juez de San Vicente y la jueza de Cojutepec. Analizados los argumentos planteados, se hacen las siguientes consideraciones. Los monitorios se encuentran del 489 y siguientes. Y la competencia debe calificarse tomando como base la regla del 490.
Norma que dice competencia exclusiva el juez de primera instancia de menor cuantía del domicilio del demandado. En el caso de autos, la parte actora ha sido enfática al exponer que su contraparte era del domicilio de Cojutepeque y ahora lo es de Verapaz. Por tanto, resulta claro que surte fuero la jurisdicción de Verapaz, departamento de San Vicente, con base en la disposición citada anteriormente. En consecuencia, quien debe ventilar el caso es el juez de lo civil de San Vicente y así se impone declarar. Pregunto, a ver si ustedes han estado poniendo atención. Si no, les voy a poner 0 en conducta. ¿A dónde se había presentado originalmente esa solicitud monitoria? En Cojute. En Cojute. Ya vamos a ver que es cierto. Lo voy a ver. Departamento de Cuscatán. ¿Quién conoce? Puede por ahí. Cuscatancingo, Cojute, no. Pero ando cerca. Miren. Aquí está la sentencia. San Vicente. Dice, el licenciado Mejía Vázquez, en la calidad mencionada, presentó solicitud de promonitorio ante el juzgado de lo civil de San Vicente, en la que manifestó bla. El juez de lo civil de San Vicente expresó bla. Él fue el que declaró su incompetencia por razón del territorio. Ahora, viene la corte en pleno y le dice que el solicitante, la parte actora, ha sido enfática al exponer que era, pero que ahora es de Verapaz. Miren, aquí ya con un espíritu crítico. ¿Y qué necesidad tenía el juez de San Vicente de declararse incompetente cuando la parte solicitante había sido enfática? O sea, ¿qué fue lo que no entendió? Pues, o sea, ¿cómo? Es que esas son las cosas que uno no se explica, pues. No sé si me captan la idea, si pueden ver cuál es mi punto. O sea, no hay, como quien dice, si fue enfática la parte actora, ¿de dónde saca el juez de San Vicente que él no era competente? Pues, si bien clarito le dijo que era de Cojute, pero ahora es de San Vicente. Entonces, para mí era lo suficientemente claro y no había necesidad de generar este conflicto de competencia. Pero obviamente es una sí. Es que, pues sí, tal vez no había necesidad, estamos claros en eso, pero apegándonos a nuestra linda realidad, podría haber sido que no quería conocer ese caso, no lo quería llevar, entonces por eso le echó la bola al otro. Dígame si no, pues no, también se da eso. No, pues, mire, por supuesto. Pues que simplemente sí. no quería trabajarlo. Yo no tengo ninguna duda que hay muchos tribunales que su actitud es la de sacudirse la mayor cantidad posible de casos. Y mientras menos trabajo tengan, mejor para ellos. Son como Jaimito el cartero de evitar la fatiga. Evitar la fatiga. Bueno, aquí tenemos otra sentencia un poquito más interesante, porque esta es de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver si podemos ampliar un poco el tamaño. Aquí está. Creo que aquí está suficientemente legible. Fíjense que no es tan antigua. Miren, es de septiembre del año pasado. No tiene un año.
todavía esta sentencia. Y es un recurso de casación interpuesto por el apoderado de Simán, impugnando una sentencia de Cámara Primera de lo Civil de San Salvador en el proceso especial monitorio por deudas de dinero, continuado como proceso abreviado de existencia de obligación y promovido por CTE, la compañía de telecomunicaciones. Estos son los de Claro, creo yo, CTE, Telecom, antes Telecom, en contra de Simán. Como vemos, aquí tenemos a dos poderosos. Tenemos por un lado Simán, constructora, y tenemos la compañía telefónica. Y aquí se dice quiénes son los que han intervenido en sus distintas calidades. En primera instancia, el juzgado primero de menor cuantía 1, en sentencia de 2019, mayo de 2019, declárase al lugar la pretensión de existencia de obligación ejercida por CTE. Declárese que la sociedad demandada, o sea, Simán, le debe a CTE la cantidad total de 1.790 y, espérenme, ya voy a mover esto, 1.700 algo con 47 centavos. En concepto de pago por el servicio brindado y amparado en 6 comprobantes de crédito fiscal presentados con la demanda. En consecuencia, desestímase la oposición de prescripción de la acción y de inexistencia de la obligación planteada por la compañía constructora. Luego dice, declárase no al lugar al cobro de los intereses solicitado por el demandante debido a que no se ha generado pérdida de ganancia alguna que deba reponerse en virtud de la sentencia porque la obligación no es producto de una relación de tipo crediticia y que la naturaleza de dichos documentos no permite estipular el pago de intereses y se condenó a la demandada al pago de las costas. Vaya, se lo resumo. Simán recibió de parte de la compañía telefónica, Simán constructora, no los almacenes, sino que tienen una constructora. Y hay 6 comprobantes de crédito fiscal que son como facturas, pero facturas que se dan a los que son contribuyentes. A nosotros nos dan facturas de consumidor final, pero a los que son contribuyentes se les dan comprobantes de crédito fiscal. Hay 6 comprobantes que en total suman esa suma, 1.700 y algo. Viene Simán y alega que ya prescribió el derecho o la acción para reclamar. Es una obligación de tipo mercantil y las obligaciones mercantiles prescriben en un plazo más corto que las obligaciones que son civiles. Y en este caso, como son 2 sociedades, tanto CTE como Simán, entonces es obvio que son contratos de naturaleza mercantil. Y por ende, la prescripción es más corta. De hecho, prescribe en 2 años. Entonces, como una forma de oponerse a la acción entablada por CTE, Simán alegó la prescripción y por ende la inexistencia de la obligación, pero eso se desestimó. Es decir, la oposición de prescripción se desestimó. Luego dice aquí que el juez acuo, este es el de primera instancia de menor cuantía, al valorar los documentos, haciendo uso de la sana crítica,
consideró que por medio de los documentos incorporados, que son los comprobantes de crédito fiscal, se estableció la relación comercial entre las partes intervinientes y que no se estableció la prescripción de la acción ni la inexistencia que ha alegado la parte demandada. Esos son como los argumentos dados por el juez de primera instancia y por ello se declaró al lugar las pretensiones del actor. Se negó el pago de intereses porque no se generó ninguna pérdida de ganancia que deba reponerse. Y la obligación no es producto de una relación crediticia o ejecutiva, sino que se trata de documentos que constituyen un principio de prueba respecto de los cuales recaerá una sentencia que declare la existencia de la obligación. Por eso, consideró procedente confirmar la sentencia impugnada. Esto fue en cámara, ya en la apelación. Estando inconforme con la decisión de la Cámara, el apoderado de Simán interpuso recurso de casación, el cual fue admitido por infracción de ley, especialmente el artículo 995, Romano III del Código de Comercio. Este artículo es el que habla de la prescripción mercantil. El licenciado apoderado de CTE presentó un escrito por medio del cual contestó el traslado. En casación se le da la oportunidad a la parte que no ha presentado el recurso para que opine. Como que dice, mire, ¿tú qué opinas de este recurso de casación que se ha entablado? Que te damos audiencia para que tú te pronuncies al respecto. Y lo que él dijo era que no es aplicable el artículo 995 porque no se está ante un proceso ejecutivo, sino ante un proceso monitorio, donde no se puede alegar la prescripción, pues el título presentado no es de los que lleva aparejada ejecución, sino ante documentos que constituyen un principio de prueba respecto a los cuales recaerá una sentencia en la que creo que aquí se queda corto esto, una sentencia en la que se declara la existencia de una obligación. Fíjense bien, esa fue la tesis que presentó el apoderado de CTE. Es decir, como quien dice, aquí no se aplica la prescripción porque no es un proceso ejecutivo, es un proceso monitorio. Aquí no se puede alegar la prescripción. El título que se ha presentado en este proceso monitorio no es de los que lleva aparejada ejecución, sino que es simplemente un documento que constituye un principio de prueba sobre el cual recaerá una sentencia para declarar la existencia de la obligación. Bueno, en cambio, el recurrente, o sea, el abogado que metió la casación argumenta que en este caso, si bien es cierto, no se está frente a un proceso ejecutivo, porque no se ha iniciado un proceso amparado en un título con fuerza ejecutiva, sino en facturas o comprobantes de crédito fiscal, los referidos comprobantes de crédito, si bien constituyen un indicio de prueba, no puede considerarse que las deudas que amparan los mismos puedan permanecer vivas por la eternidad y esperar a que el titular de dichos documentos se le antoje reclamar por la vía judicial. De ahí que el impetrante sostiene, o sea, el que metió el recurso de casación sostiene, que al no haber sido presentado el contrato de suministro de servicio de telefonía, suscrito por ambas partes, se impone la aplicación del 995,
pues la acción que se pudiera haber generado de los comprobantes de crédito prescribió a los 2 años. Bien, en este punto tenemos pues las dos tesis. La tesis de uno que dice hay prescripción de la acción de reclamo. Prescribe en 2 años y la obligación que nace de esos comprobantes de crédito ya prescribió. Ya no se puede intentar. Pero en la otra parte dice, pues, pero es que este no es un proceso ejecutivo. Este es un proceso monitorio que se convirtió en abreviado pues ante la oposición. Y que como se presentó la demanda en proceso abreviado, pues terminó como abreviado con sentencia en la cual se reconoció la existencia de la obligación. No es un juicio ejecutivo o proceso ejecutivo, sino uno monitorio. Bien, ¿a quién le dan ustedes la razón? ¿Hay prescripción o no la hay? ¿Qué opina Farid? Quiero escuchar su opinión. ¿Qué piensa? ¿Se puede intentar un monitoreo aunque hayan pasado 15 años después de la emisión de los comprobantes de crédito fiscal? ¿O 20 años? ¿40 años? Hace 40 años se emitieron los comprobantes y hoy venimos en un monitorio que se declare la existencia de la obligación. ¿O prescribe a los 2 años? ¿Qué piensa Farid? ¿O no está Farid? Vamos. Sí, buenas tardes, licenciado. Aquí estamos. Ok, buenas tardes. Pienso de que pues, yo opino de que sí prescribiría. Muy bien. Sí prescribiría por el tema del tiempo, ¿verdad? Porque no se puede venir y querer posterior a tantos años efectivos. Ok. Muy bien. Gracias por su opinión, Farid. Disculpe, licenciado, fíjese que me quedé con la duda. Tal vez me la puede responder luego. Con respecto a la anterior, al caso anterior que estábamos, Ajá. que estaba usted desarrollando, Sí. si con respecto al domicilio, la persona puede cambiarlo, digamos, hay plazos establecidos en la ley para cambiar el domicilio. O sea, sí se puede cambiar cuando uno desee, pero cuando es el solicitado, No, como en ese caso. no. La verdad es que recuerde que a menos que seamos nómadas o viajeros o personas muy inestables en todo sentido, normalmente nosotros nos establecemos en un lugar específico, ¿no? En donde se constituye nuestra familia, nuestro lugar de habitación, a veces nuestro trabajo o labor económica que realizamos para suplir nuestras necesidades. Y por regla general, digámoslo así, somos personas sedentarias, estables. Nos colocamos en un lugar y permanecemos allí tiempos razonables. Pero la ley en ningún momento le coarta su derecho, su libertad. Es parte incluso hasta de la libertad de tránsito, quizás, ¿no? La libertad ambulatoria o la libertad en términos generales. Usted es libre para poder, si quiere vivir una semana en un lugar y cada semana cambiarse de lugar y tener 52 lugares de habitación al año o 365 si decide cambiarse cada día. Usted es libre para hacerlo. Es obvio que le va a resultar un poco difícil establecer relaciones comerciales, ¿no? Porque nadie va a creer en usted, nadie va a querer contratar con usted, nadie va a querer, porque saben que no lo van a poder localizar. Pero la regla general, repito, es que nos establecemos por un tiempo prudencial y razonable en lugares específicos. Entonces, pero no hay ninguna norma que le obligue o que le impida
establecerse donde usted quiera y cambiarse cuando usted quiera. Entonces, eso era lo que motivaba la pregunta original, si el domicilio se podía cambiar libremente, y la respuesta, todos coincidimos en que es afirmativa, sí se puede. Y traje a colación esa pregunta porque en la solicitud, el actor, como le llama la corte, había dicho de manera enfática que el solicitado era de un domicilio, pero ahora es de otro. Eso es lógico, pues o sea, yo cuando leo eso digo, ah, bueno, entonces lo vamos a demandar en su nuevo domicilio. No lo voy a demandar en el viejo domicilio porque ya no está allí, ya no lo voy a poder encontrar allí. Entonces, por eso era mi crítica hacia ese juez que sin necesidad alguna se declaró incompetente, haciendo perder tiempo y esfuerzo al solicitante, pues. O sea, eso no es válido, no debería ser. Bien, ¿hay alguien más que quisiera opinar en cuanto a la prescripción de esto? Porque son temas que no dejan de ser interesantes. Miren, usted puede ganar un caso, así como lo oye, puede ganar un caso argumentando la prescripción de la acción, porque esa inactividad del acreedor para hacer valer su derecho, esa falta de acción, esa inacción, esa pasividad, ese cruzarse de brazos tiene consecuencias negativas para él, que se traducen en la imposibilidad de poder ejercer una acción a la que tenía legítimo derecho, pero que no la ejerció dentro del plazo o el tiempo que la ley le señala. Entonces, la tesis aquí del recurrente en casación era que se le negó de manera injustificada su tesis de que ya había prescrito a los 2 años la acción que se generaba de esos comprobantes de crédito fiscal. Y tanto la primera instancia como la Cámara le declararon sin lugar esa tesis y por eso la quiso utilizar en casación. Veamos lo que dice la honorable Sala. Bueno, aquí dice lo que dice el artículo 995. Los plazos de la prescripción mercantil son los siguientes: 2 años, las acciones derivadas de los contratos de sociedad, compraventa, suministro, depósito, comisión, estimatorio, edición, hospedaje, participación, garantía y demás que no tuvieran plazos distintos. Entonces la norma es bien clara. Dice que prescriben en 2 años las acciones que se derivan de un contrato de suministro. Y me parece que esta telefonía ahí encaja. Es un suministro de comunicación o de, qué sé yo, datos o impulsos, como le querramos llamar. La Cámara hace ver que la fecha de emisión en realidad era 2012. Hay un error mecanográfico ahí. Y dice que no estamos, dice la Cámara, lo cierto es que la prescripción no se puede alegar en un proceso monitorio por deudas de dinero. Fíjense bien, esta es una tesis que nosotros debemos aprender, porque nos va a tocar representar a un requerido en un proceso monitorio. Y a lo mejor se nos ocurra oponernos argumentando que ya está prescrita la acción. Entonces, la Cámara está diciendo que en un proceso monitorio por deuda de dinero no se puede alegar la prescripción. ¿Será cierto? ¿Tendrá razón la Cámara? O sea, resulta clave determinarlo y gracias a esta sentencia lo podemos hacer, porque la Sala pasa a ser la última ratio. La Sala es ya el nivel superior, pues ya de la Sala para arriba ya no hay. Está primera instancia, Cámara y Sala. Y lo que diga la Sala, pues lamentablemente, sea bueno o sea malo, sea correcto o incorrecto, pero eso es lo que tenemos que aceptar. Entonces, no estamos, dice, en un proceso ejecutivo.
en el que se presenta un título que lleva aparejada ejecución, sino que estamos ante documentos que constituyen un principio de prueba. Es decir, respecto de los cuales recaerá una sentencia que declara, bueno, ustedes ya lo habían dicho. Entonces, esto otro también es muy relevante. Quiero ver si puedo lograr mayor. Miren, esto otro también necesitamos tomar nota. Ay, pero queda cortada la idea, no puedo separarla. Vaya. Fíjense bien en esta parte. Al respecto, debe tenerse en cuenta que en el caso de estudio, el deudor formuló una oposición que conllevó a que el trámite cambiara y continuara su diligenciamiento conforme a lo previsto en el 496, que establece que seguirá las reglas del proceso abreviado, lo que no significa constituya un proceso abreviado como tal. En otras palabras, seguirá siendo un proceso especial monitorio y no constituye un proceso abreviado declarativo. Miren, nos vamos a remitir al código para que ustedes vean a qué se está refiriendo la sala. Vaya. Dice el artículo 496 del Código Procesal Civil y Mercantil, y que espero lo puedan ver en pantalla, que si el deudor comparece dentro de los 20 días que se le dan formulando oposición, se continuará la tramitación del proceso conforme a las reglas del proceso abreviado y la sentencia que se dicte tendrá valor de cosa juzgada. En otras palabras, aquí en el decir de la sala hay un cambio en la tramitación. El proceso monitorio sigue o continúa, pero conforme a las reglas del proceso abreviado, sin que eso signifique que se trate de un proceso abreviado como tal. Ahora, ¿por qué dice eso la sala con esa puntualidad y esa claridad? Me imagino yo que es porque algunos autores, algunos profesores opinan que al haber oposición en un proceso monitorio, el proceso monitorio termina como tal. Es decir, ya no puede continuar. Algo así como, ¿qué va a continuar haciendo si la oposición lo para por completo, lo detiene en lo absoluto? De tal suerte que al haber oposición, y así lo dice en esta parte del código, el solicitante deberá presentar la demanda dentro de los 10 días siguientes. Aquí sí, ya se habla de una demanda. Pero antes de este momento no se hablaba de demanda, se hablaba de solicitud. Aquí sí ya se habla de demanda. Entonces, si el solicitante debe presentar una demanda dentro de los 10 días y si no lo hace, se pondrá fin al procedimiento condenándosele en costas, estos autores dicen de que no hay tal situación de que se le ponga fin al procedimiento, porque el procedimiento termina desde el momento mismo en que se presenta la oposición. Entonces, la sala dice que no. La sala dice de que el proceso seguirá siendo un proceso monitorio,
y no constituye un proceso abreviado declarativo. La variante es que la sentencia pronunciada tendrá valor de cosa juzgada, dando lugar a que el acreedor pueda promover la ejecución forzosa, situación que no se produce respecto de las sentencias pronunciadas en los procesos declarativos. Por razón de lo anterior, no se puede considerar que el proceso monitorio, al haber oposición, termina y se convierte en un proceso abreviado declarativo. Si se observa la naturaleza procesal de cada uno de los juicios, estos tienen un objeto y una finalidad diferente. Entonces, miren, y tomen nota, por favor, tomen nota. Está claro a partir de esta sentencia de la sala que cuando se presenta oposición en un proceso monitorio, este proceso no termina, sino que siempre y cuando el solicitante presente la demanda dentro de los 10 días siguientes, se convierte en un, bueno, no termina y se convierte en un proceso abreviado, sino que continúa. Seguirá siendo un proceso especial monitorio. Continúa y lo que cambia es el trámite. El trámite cambiará y continuará su diligenciamiento conforme a lo previsto en el 496, o sea, en base a las reglas del procedimiento abreviado. Eso es lo que yo quiero que ustedes tomen nota, porque como les repito, alguien podría sostener que es lo contrario, que el proceso monitorio termina y que con la demanda inicia un proceso declarativo abreviado que es diferente al anterior, al monitorio, el cual terminó. Ahora bien. Licenciado, Sí, dígame. soy Sujei. Hola. Que con respecto a esto me recuerdo de los videos que usted nos publicó. No pude ver los tres, pero sí vi una parte del segundo que dura como media hora y vi el primero que es más corto. Pero la cuestión está que allí dice que hacen la solicitud, ¿verdad? Para que si no hay documentos, se haga un documento que pueda iniciar un proceso ejecutivo. Entonces, es como el derecho comparado porque es de Colombia. Así es. Entonces, aquí confunde un poco con respecto a esos videos, porque entonces aquí se continúa el proceso monitorio, pero allá no. El proceso monitorio yo lo tomo como un pequeño procedimiento, solo para empezar un proceso especial que es el ejecutivo. Bien. ¿Verdad? O es que yo me he confundido ahí, porque yo entiendo bien esto que usted nos está explicando, que solo cambia las reglas que se van a aplicar igual a los ejecutivos, igual a los otros especiales. Bueno, al inquilinato que se aplican las reglas del abreviado, pero no es un abreviado. Exacto. Entonces, así entiendo esto, pero con los videos sí hay un cambio bastante radical conforme al proceso, sí, a todo el desarrollo del proceso. Sí. De hecho, Sí. Sí, está bien, gracias. De hecho, al ver los videos, debemos tener esa precaución o recaudo, ese cuidado de no confundirnos porque, tal como usted muy bien lo ha dicho, se trata de autores de otros países, explicando lo que es el proceso monitorio de conformidad con las leyes que ellos tienen en esos otros países y no de acuerdo con las leyes de El Salvador. Por eso es que nosotros debemos estudiar el derecho comparado con nuestro propio código a la par, ¿verdad? Para poder establecer y marcar las diferencias y decir con propiedad, esto podrá ser así allá, pero aquí no. Entonces, el problema que nos, digamos, nos da mayores desafíos es
cuando entre nosotros mismos no nos ponemos de acuerdo. Y traigo esto a cuenta porque yo estaba leyendo a un autor salvadoreño que fue redactor del código, que participó en su elaboración, es el doctor Guillermo Parada Gámez, quien en una obra que tiene, que se llama Lecciones de Derecho Procesal, al hablar del proceso monitorio, da a entender que el proceso monitorio termina y que con la demanda que el solicitante debe presentar, inicia un nuevo proceso, el proceso declarativo abreviado, que tendrá su propia sentencia, que si bien es cierto, tendrá los efectos de cosa juzgada, pues esa es una particularidad de este proceso por el hecho de haberse convertido de monitorio en abreviado. Pero la sala viene y dice que no. O sea, la sala dice de que el proceso monitorio ese no termina, sino que continúa y que lo que cambia es la tramitación. Entonces, por supuesto que nosotros debemos aceptar el criterio de la sala mientras no lo cambie, ¿verdad? Y sostener, como lo hacen ellos, de que el proceso es el mismo, que no termina, sino que continúa. Ahora, en cuanto a lo que usted decía, sí, dígame. No, solo quiero hacer un comentario. Ese libro que usted cita es de un licenciado, pero que es del Salvador, ¿verdad? Sí, sí, es Parada Gámez. Es Guillermo. es que creo que yo tengo el libro, no sé si es que me he confundido el autor, pero yo ese libro leo en cada proceso que usted nos va dando. Okay. Y todos se han encajado, ¿verdad? Pero no he podido leerlo ahorita, pero con eso que usted me dice voy a tener cuidado, porque si allí dice que termina el proceso, me puedo confundir. Cabal, cabal. No, y es que de hecho es bueno consultar diversas fuentes. Y miren, no es pecado tener nuestro propio criterio y nuestra propia opinión, especialmente cuando tenemos un fundamento que a nuestro juicio es valedero. O sea, miren, no nos engañemos, pues. O sea, llegar como magistrado a la Corte Suprema de Justicia, no crean ustedes que es la panacea y que a la que bruto, es que ese sí, cabalito tenía. Miren, bueno, como nosotros estamos en la academia y en la academia se espera que tengamos un espíritu de crítica constructiva, a mí me dio una decepción, pero horrible, la renuncia presentada por uno de los magistrados de la Sala Constitucional, quien a mi juicio no tuvo el valor moral de poder defender su posición y su rol y esperar el apoyo que se le podría haber dado y que de hecho se le está dando para poder corregir ese error político que a mi juicio tendrá repercusiones serias y las está teniendo. Entonces, pero vuelvo al punto original. No crean ustedes que llegar a ser magistrales porque a la que rotos es que no, hombre, sí. Es decir, lo que les quiero decir es de que ellos también están sujetos a equivocaciones, a errores en sus sentencias, en sus resoluciones, y no es como quien dice la santa palabra, pues está como que dice inamovible. Ellos mismos a veces cambian sus criterios cuando hay conformaciones diferentes, pues cuando cambian magistrados unos por otros. Entonces, con eso lo que le quiero decir nuevamente es que usted tiene todo el derecho legítimo de tener su propia opinión. Y esa opinión podría, ¿por qué no?, diferir de la que aparecen en este tipo de sentencias. Es el caso, por ejemplo, de este autor. A lo mejor, en el fondo, él tenga la razón y no la sala. ¿Por qué no? Bien, volviendo al punto, lo que aquí tenemos en discusión es si hay o no prescripción en presencia de un proceso monitorio. Dice la sala, tomando en cuenta la premisa anterior, al dar lectura a la sentencia confirmada por la Cámara, en el caso de estudio, únicamente se ha declarado haber lugar a la pretensión de
existencia de obligación, reconociendo que la sociedad demandada, Simán, debe a la sociedad demandante, CTE, Telefónica, la cantidad de $1,799 en concepto de pago por el servicio brindado y amparado en 6 comprobantes de crédito fiscal. Como quien dice, la sentencia no es una sentencia de condena, no es una sentencia ejecutiva, sino al lugar a la pretensión de existencia de obligación, reconociendo que la sociedad demandada le debe a la demandante. Sin embargo, cabe destacar que en la referida sentencia no se está ordenando el pago, pues lo que se ha constituido es un título de ejecución judicial. Por consiguiente, el tribunal Adkem, esta es la Cámara, ha considerado acertadamente que no es aplicable lo dispuesto en el artículo 995, pues la prescripción no puede alegarse en un proceso monitorio por deuda de dinero, porque no estamos en un proceso de ejecución o condena. Aquí tenemos entonces la última palabra en materia de prescripción en procesos monitorios. Y digo la última palabra porque es la Sala de lo Civil la que lo está diciendo. Y aunque no estemos de acuerdo, pues ni modo. Mientras no cambie la misma sala su criterio y modifiquen este tipo de resolución, pues esa es la que tendría que aplicarse en todas las sentencias que tengan que ver con el asunto. Así que si a usted le alegan la prescripción en un proceso monitorio, ya tiene en qué basarse para decirle al juez, a la Cámara y a la sala misma que la prescripción no se puede alegar en un proceso monitorio por deuda de dinero. Y si usted la alega, esa prescripción, entonces ya sabe qué es lo que le va a tocar. Bien, ¿alguna pregunta al respecto? Vamos a ver esta otra entonces que a mí me llamó poderosamente la atención, pero no la voy a comentar. Sí, dígame. Mire, entonces en este proceso, bueno, en este caso en específico, lo que se hizo como no había mandato de pago y de nada de eso, veo que lo único que se hizo era reconocer únicamente que de hecho sí había esa obligación, pero tampoco era que mandaban a pagar, solo el reconocimiento. Exacto, exacto. Vaya, Y veamos. ante esa situación, que sí, vaya, dijeron, ok, sí reconocemos si existe efectivamente una obligación, pero hasta ahí. Sí. Que se podría llevar otro proceso para hacer que, otro tipo de proceso, pues, para que sí efectuaran el pago, o ya no se podría hacer nada. Vaya. No sé si me entiendes. Sí, sí, le entiendo perfectamente. Le explico. Hay 2 ópticas en todo proceso. La óptica del actor o demandante y la óptica del deudor o demandado. Desde la óptica del demandante, que en este caso fue el que ganó, y digo que ganó, porque él tenía unos comprobantes de crédito fiscal que no son títulos ejecutivos ni mucho menos de ejecución. Es decir, con esos comprobantes de crédito fiscal en su poder, no podía reclamar el cumplimiento de la obligación de pago. O sea, no podía llegar y decirle a un juez, mire, fulano me debe y la prueba de que me debe son estos comprobantes de crédito fiscal. No podía. Entonces, ¿qué hizo? Como estos son
principios de prueba solamente y no prueba en sí, intentó un monitorio. Claro, sobre la base de que el valor de los 6 comprobantes no sobrepasaba los 25,000 colones, porque ese es un requisito para el proceso monitorio, que no sobrepase los 25,000 colones o su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América. Entonces, viene él y presenta una solicitud monitoria con la esperanza, me imagino yo, de que la sociedad deudora pagara, ya sea directamente o por medio del tribunal, o que en su caso no se opusiera, porque al no pagar y no oponerse, pues se convertía en título de ejecución, porque eso es lo que se va buscando en un proceso monitorio, obtener un título de ejecución, es decir, uno que le permita ejecutar la obligación o la orden de pago que se le dio al solicitado. Pero como hubo oposición, se dio lo que dice el 496. Es decir, o como lo dice la sala, el proceso monitorio continuó, pero de acuerdo con las reglas del proceso abreviado. Y para que pudiera continuar de acuerdo con esas reglas, fue necesario que el solicitante del monitorio presentara una demanda con los requisitos del 418, la demanda simplificada, que es con la que se inicia un proceso abreviado. Pero no es que estuviera iniciando un proceso abreviado, sino continuando el monitorio. Luego se dio la audiencia del proceso abreviado. Dentro de ese mismo proceso monitorio se tuvo que hacer audiencia en base a las reglas del proceso abreviado y se presentó prueba, se valoró, se discutió, etcétera, etcétera. Y el juez dijo, sí, hay lugar a declarar la existencia de la obligación, pero solamente. Es decir, no era una sentencia de condena, porque no estaba condenando a la sociedad a pagar. Simple y sencillamente era una sentencia donde reconocía la existencia de la obligación. De esa sentencia es que se apeló. Y se apeló con el argumento de que ya estaba prescrita la acción. De esa sentencia de la cual se apeló, la Cámara la confirmó. Y luego se fue en casación ante la sala con el mismo argumento. Pero la sala dijo, no, aquí no se puede oponer la excepción de prescripción porque es un proceso monitorio, no es ejecutivo, no es una sentencia de condena ni ordena el pago, simplemente declara la existencia de la obligación. Y por eso es que se genera pues ese criterio de que en un proceso monitorio no se puede alegar la prescripción. Ahora, ¿qué tiene que hacer a continuación el que ganó? O sea, la sociedad telefónica, la demandante, pues continuar con la ejecución de la resolución ya que le favorece, en donde va a tener que decretarse embargo y todas aquellas acciones tendientes a que le pague la cantidad contenida en la sentencia. Ahora, ¿será que ahora sí el demandado durante el trámite de ejecución podría oponer la prescripción de los comprobantes de crédito fiscal que sirvieron para la sentencia? Pienso que ya no. Pienso que ya no. Y ese es el problema que le veo yo a este tipo de sentencia de sala, cuando le niega la prescripción, porque ya no puede él venir y en el trámite de ejecución alegar la prescripción. Ya no podría, porque la única prescripción que podría alegar es la prescripción de la acción de ejecución forzosa, que esa prescribe a los 2 años después de haberse declarado firme
la sentencia que se está ejecutando forzosamente. Es un plazo de prescripción diferente, que ya no tiene nada que ver con la de los comprobantes de crédito fiscal. Entonces, la pregunta que yo le haría a los magistrados de la sala es, ¿qué pasaría si en un monitorio nos traen comprobantes de crédito o cualquier otro documento? Cualquier otro documento que pueda servir como principio de prueba de hace 40 años, por ejemplo. Imagínense, 40 años atrás se otorgaron esos instrumentos y hoy vienen y en un monitorio los quieren hacer valer. Entonces, ya la sala dice, no se puede alegar la prescripción en un monitorio. Entonces, esos documentos, si el juez los estima que están bien hechos, que tienen todos los requisitos, darían lugar a una sentencia estimativa de la existencia de la obligación. Y entonces ese plazo de prescripción quedaría, como quien dice, como que no existiera. Entonces yo ahí no estoy muy de acuerdo en realidad. Es decir, no puedo yo compartir esa tesis de que no se pueda alegar la prescripción ya solo porque es monitorio. Yo pensaría que sí se debería poder alegar. Pero no soy yo el que decide esas cosas. Bien, dígame. Con respecto a esa explicación que le hizo a la compañera de que con el resultado que ha tenido de la sala de lo civil, debe de empezar o tramitar el proceso ejecutivo. Entonces, ahí sí es como el proceso de Colombia. A eso que me refería yo. Sí. Que como allí no le ordenan el pago, porque no es ese el objetivo del monitoreo, sino que declarar la existencia de la obligación. Solo eso, pero no que vaya a pagar. Ahí es decisión del actor si pone la demanda en un proceso ejecutivo. Sí. Y allí sí se parece al proceso de los videos que nos ha puesto usted. Sí, déjeme hacer una pequeña aclaración. Vamos a distinguir entre título ejecutivo y por ende el proceso ejecutivo y título de ejecución y por ende trámite de ejecución forzosa. Son cosas distintas. Entonces, efectivamente, en legislación comparada, algunos profesores o algunos autores dicen que el proceso monitorio tiene como finalidad la rápida y eficaz y expedita obtención de un título ejecutivo. Fíjense bien, de un título ejecutivo, tal como usted lo acaba de mencionar. Y que con ese título ejecutivo, después se puede iniciar un proceso ejecutivo. ¿Ok? Ahora, entre nosotros no es así. Fíjese bien, no es así. Porque nosotros distinguimos entre el título ejecutivo y el título de ejecución. Son cosas diferentes. Se lo explico con un ejemplo. Usted tiene en sus manos una letra de cambio. Usted tiene en sus manos un pagaré. Usted tiene en sus manos un cheque. Lo que tiene en sus manos es un título ejecutivo. Con ese título ejecutivo, usted no puede iniciar la ejecución forzosa. No puede iniciar porque no son títulos de ejecución. Son títulos ejecutivos. Lo que puede usted iniciar es un proceso ejecutivo, pero no una ejecución forzosa. Ahora, ¿cuál va a ser o qué es lo que usted busca en el proceso ejecutivo con el cheque, con el pagaré, con la letra de cambio? Lo que usted busca es una sentencia estimativa, una sentencia judicial. Eso es lo que usted busca. Una sentencia que estime la ejecución y que la autorice. Esa sentencia es el título de ejecución. La sentencia, no el cheque, no el pagaré, no la letra de cambio, sino la sentencia. Entonces,
en el monitorio, ¿qué es lo que usted busca siempre y cuando, pues, el deudor no se oponga? Primero, que le pague, ya sea directamente o por medio del tribunal. Eso es lo que usted busca. Como quien dice, que la orden, que el requerimiento que le hace llegar el juez al deudor, dándole 20 días, él lo cumpla, como en un acto de conciencia, como quien dice, mira, tú me debes, por favor, págame. No me has pagado voluntariamente. Por eso aquí está una orden del juez. El juez te está ordenando que me pagues, porque el documento que le presenté reúne los requisitos para emitir esa orden de pago, ese mandato de pago. Ok. Ahora, si él no paga, pero no se opone, entonces ahí se convierte en un título de ejecución. Es decir, se va a poder promover la ejecución forzosa con el embargo y las demás actividades de ejecución que contempla nuestro código en la parte de la ejecución de las sentencias. Es decir, como que estuviéramos en presencia de una sentencia. Ese es el efecto principal de la no oposición del deudor en el proceso monitorio. Él no se opone, ok, ejecutemos, como que si tuviéramos una sentencia firme de condena. Entonces vamos a ejecutar. Ahora, si él se opone, entonces en el decir de la sala continúa el proceso monitorio, pero cambia de tramitación. Y ahora vamos a aplicar las reglas del proceso abreviado para que nos lleve a una sentencia estimativa. Y luego con la sentencia, si es estimativa, la vamos a ejecutar como se ejecutan todas las demás sentencias. Entonces, hago la aclaración porque algunos de estos profesores se van a referir al proceso monitorio como uno que pretende la obtención de un título ejecutivo. Eso podrá ser verdad en esos otros países, pero no en El Salvador. Bien, les decía que esta sentencia que es de San Miguel, muy interesante, se las recomiendo, no la voy a comentar aquí, porque ya la comenté con el grupo B1 en la sesión de hoy a las 12:40, cuyo vínculo se los voy a compartir. Así que ahí lo ven en la videoconferencia del grupo B1. Pero creo que nos da tiempo para comentar la siguiente sentencia. Esta es de San Miguel. Muy interesante, por cierto. Yo aprendí un montón de ella, cosas que no sabía. Aquí tenemos una de unos jocoteros, productores de jocote. Jocote y creo que también el oroco. Esta viene desde una cámara. Ya no hay de corte ni de sala. Todas las demás son de cámara, incluyendo la de San Miguel en la anterior. Esta es del 2019. Es un monitorio por deuda de dinero incoado por una persona natural, un agricultor ya bien mayor, miren, 83 años de edad, qué ingrata la cooperativa esa. Y contra el presidente de la Asociación Cooperativa de Jocoteros de Aguachapán, ACOPAJ. Entonces hubo un auto que declaró improponible la pretensión en el juzgado de primera instancia de Atiquizaya. Se declaró improponible. Dice, declárase improponible la solicitud de proceso monitorio por deuda de dinero en base al 277. Viene la abogada del señor, del anciano de 83 años de edad, y dice que el documento presentado, que es fotocopia certificada por notario de hojas del libro de cuentas por pagar,
debidamente selladas y firmadas por el representante de ACOPAG, reúne los requisitos, recaudos, los requisitos del artículo 489. Fíjense bien lo que se presentó en este proceso específico como documento base de la solicitud monitoria. Fueron fotocopias certificadas por notario de ciertas hojas de un libro llamado Cuentas por Pagar, debidamente selladas y firmadas por el señor, el representante de la cooperativa. Dice esta abogada que el juez cometió una errónea valoración, ya que, según el juez, no se puede determinar la existencia de una deuda, porque es un estado de cuenta sujeto a revisión, obviando que ha demostrado con la demás prueba que se le ha exigido al deudor el pago del dinero y no ha querido asumir su obligación, siendo que la obligación es de hace 4 años. Que al manifestar ese juez que no se puede establecer que la cantidad sea líquida por la nota que posee el documento presentado que dice estado de cuenta sujeto a revisión, ha hecho una errónea interpretación, porque sí existe una deuda líquida y es 2.586,31. Que ha manifestado el juez que el documento adolece, es decir, le falta, no tiene fecha de vencimiento para poder determinar la mora, la cual consiste en la falta de cumplimiento de la obligación y por lo tanto la obligación no es vencida, evidenciando que es necesario e indispensable que el documento tenga fecha de vencimiento. Pero ha soslayado, es decir, ha dejado a un lado, no ha tomado en cuenta que dicha copia certificada presentada como base de la obligación ha sido firmada por el deudor, lo cual debió de ser tomado por el juez como principio de prueba por escrito de la existencia de una relación comercial. Vaya, aquí tenemos ya los elementos para poder integrar los hechos del caso. Tenemos una solicitud de proceso monitorio presentado por un señor a través de su abogada, por un señor que le dio durante varios años, 2013, 2014 y 2015, productos. Eso generó una anotación por parte de la cooperativa ACOPAG en su libro llamado Cuentas por Pagar. Fíjense bien, es un libro contable. Hay cuentas por cobrar, que son créditos, y hay cuentas por pagar, que son deudas. Si usted lleva contabilidad de su propia vida económica, pues sabrá que todos tenemos créditos, o sea, nos deben, bueno, no todos, algunos, y todos tenemos deudas, o sea, lo que tenemos que pagar, cuentas por pagar. Entonces, como documento base de la petición monitoria, se presentaron copias certificadas por notario de las hojas de ese libro llamado Cuentas por Pagar, que estaban firmadas y selladas por el representante legal de la cooperativa. Pero a mano, según se lee más adelante, a mano tenía una razón escrita, así manuscrita, a mano. Estado de cuenta sujeto a revisión. Pues por causa de esa anotación hecha a mano, la jueza de primera instancia consideró que la deuda no era líquida
Es decir, todavía no se había liquidado como estaba sujeta a revisión. Entonces la jueza dijo, no, esta no es una deuda líquida. Y según el código, para que se pueda admitir una solicitud monitoria, la obligación tiene que ser líquida, vencida y exigible. Esos son los 3 requisitos en cuanto a la obligación. Líquida, que se sepa a cuánto asciende. Vencida, que no tenga ningún plazo pendiente. Exigible, que tampoco tenga ninguna condición ni ningún obstáculo que impida su exigibilidad actual. Le viene la jueza y dice, no, esta no es líquida. Además, tampoco es vencida, porque en esos libros, en esas anotaciones que hay, no hay una fecha para establecer el pago. Por ende, no hay evidencia de que esté vencida. Esas son como las argumentaciones dadas por la jueza para declarar improponible la solicitud. Sigue diciendo, me parece a mí, la abogada del actor, que al examinar el documento se estima que el mismo cumple con los requisitos para iniciar un monitoreo. Pues en el mismo hay una deuda líquida y hay una cantidad, plazo vencido, ya que este puede ser expreso o tácito. Miren, esto, yo no sé qué tan buenos fueron ustedes al estudiar derecho civil, obligaciones. Pero allá uno aprende sobre las obligaciones sujetas a modalidades. Y uno aprende que hay obligaciones sujetas a condición, hay obligaciones sujetas a modo y hay obligaciones sujetas a plazo. Y allí es donde uno estudia el plazo. Y efectivamente, el artículo 1365 del Código Civil dice que hay obligaciones que no tienen un término o plazo fijado por las partes y que esas obligaciones en esa coyuntura de que no hay un plazo fijado por las partes, entonces hay un plazo que se conoce como plazo legal. Y el plazo legal es que son exigibles a los 10 días después de contraídas o de cumplida la condición de que dependan si solo producen acción ordinaria. Y al día inmediato si llevan aparejada ejecución. Esto es lo que la doctrina llama plazo legal. ¿Por qué? Porque es la ley la que establece ese plazo. En otras palabras, el plazo convencional es el que establecen las partes de su mutuo acuerdo o unilateralmente, pero el otro lo acepta. Ese es el plazo convencional, el fijado por las partes en el contrato. Pero si no hay un plazo establecido o fijado por las partes, es decir, si no hay un plazo convencional, entonces entra en escena el plazo legal, que es 10 días después de contraídas o de cumplida la condición, cuando tienen condición, si solo producen acción ordinaria. Y el día siguiente, si llevan aparejada ejecución. Repito, este es el plazo legal. Y si todavía en el contrato se deduce que se ha querido conceder algún plazo al deudor, entonces se establece que los tribunales van a fijar prudencialmente la duración de él. También fijarán los tribunales la duración del plazo cuando haya quedado a voluntad del deudor y cuando estuviere concebido en términos vagos u oscuros. Ahora, ¿qué aprendemos de esto? Que el plazo no solamente es expreso, también hay plazo tácito, también hay plazo legal, también hay plazo
que no, que como quien dice, señalado por un juez a petición de un acreedor cuando se deduce que se ha querido conceder un plazo. Entonces, en este caso concreto, el apelante, porque esa es resolución de cámara, esta se quedó allí, por lo menos la que tenemos es una de cámara. El apelante argumentaba que sí se daban los requisitos, que no había, como que dice, causal válida para declarar la improponibilidad. Entonces viene la Cámara y se limitará, dice, a resolver la improponibilidad resuelta por el juez y el punto planteado en el recurso de apelación. Y entonces comienza a explicar en qué consiste la improponibilidad y el argumento utilizado por el juez Acuo, que dice de que no se puede establecer una deuda, cantidad líquida, obligación vencida y exigibilidad, el argumento de la apelante, y hace algunas consideraciones con relación al proceso monitorio. Fíjense que aquí es donde uno consolida el conocimiento. Cuando uno lee código, doctrina, jurisprudencia, allí es donde el conocimiento se va cimentando poco a poco, cada vez más y más. Por eso es que yo he insistido con ustedes que no se conformen con leer la ley ni la doctrina. También hay que leer sentencias de los tribunales. Así que lo vamos a dejar hasta aquí porque ya el tiempo se nos fue. Pero sí, pedirles que lean estas resoluciones. Traten de encontrarle sabor, traten de encontrarle gusto, traten de ir leyendo las disposiciones legales que se citan en las resoluciones, traten de encontrarle críticas en base a otras cosas que han aprendido y de esa manera ustedes van a consolidar el conocimiento. Hay una gran ventaja, una ventaja exagerada en aquel abogado que lee con relación al que no lo hace. Usted puede tener mucho sentido común, puede tener una aptitud lógica innata, pero a medida que lea, esas aptitudes las va a ir mejorando. Todo mejora con la práctica. Y en el caso nuestro, la práctica está relacionada con la lectura. Ok, placer saludarles. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer ahorita. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran? Hola, Lick. Sí, dígame. Con respecto a la documentación que se presenta para iniciar un proceso monitorio, según nuestra ley, es indispensable presentar alguna prueba, ¿verdad? No prueba en sí, sino que principio de prueba, así como decía en la sentencia. Así Es indispensable porque recuerdo que en el video también decía que el proceso monitorio se había creado para las personas o para las tiendas, decían ellos, que en sí no firman algún documento, no hacen ningún acuerdo de esa clase y que ponían en sí la solicitud solo con decir Sí. que deben o que les deben, perdón. Sí, allí. Pero aquí no, ¿verdad? Sí. O sea, es que mire, hay dos tipos de proceso monitorio según la doctrina y según la legislación comparada. El proceso monitorio puro y el proceso monitorio documentado. Si nosotros hubiéramos optado por el proceso monitorio puro, allí no se requiere documento. Basta con lo que diga el supuesto acreedor. Pero, pues yo creo que en países como el nuestro,
en donde es lamentable reconocer una escasa cultura de integridad y de ética y de moral. Yo creo que el legislador se decantó por el documentado. Miren, esta necesidad de un documento, en mi opinión, hace que este proceso casi se quede ahí como letra muerta. O sea, ahí en los videos dice de que, no hombre, a partir de la vigencia del proceso monitorio, miles y miles de solicitudes de proceso monitorio. Yo no creo que ese sea el caso aquí en El Salvador. No me da la impresión de que se empezaron a llenar los tribunales con solicitudes monitorias. No. Pero es por eso, porque está requiriendo un documento que si tuviera un documento es mejor le saca una letra de cambio, un pagaré o un título valor o un documento privado con firmas reconocidas. Es decir, la idea del monitorio es pues las relaciones económicas y mercantiles que son así verbales, pues, dar la pauta para un reclamo. Pero no, aquí en realidad, más que tiene que ser firmado por el deudor o firmado por petición del deudor o un signo mecánico. O sea, no, yo no le veo talle a este proceso. No me parece que esté cumpliendo con el objetivo que se tuvo en mente al establecerlo. Ok, bueno, placer saludarles entonces y hoy sí tenemos que despedirnos, ya llegó la hora, pasen feliz tarde, ha sido un gusto estar con ustedes hoy. Hasta luego.